Abrimos un nuevo bloque de la salud de usted. En esta oportunidad nos encontramos en el consultorio del doctor Guillermo Layuz. Hola doctor, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, gracias nuevamente por ayudarme a compartir con la gente y con vos estos momentos. Muchas gracias a usted también, doctor. Vamos a hablar hoy de hernia incisional o eventración. ¿Podemos definirlo a esto, doctor? Bueno, la definición concreta es: la eventración o hernia incisional es la salida del contenido abdominal a través de un orificio artificial. Bueno, a ver cómo se explica eso. Es muy parecido a la hernia, la gente entiende más por ahí el tema de hernia, que es la salida a través de un orificio natural. ¿Qué sería un orificio natural? Habitualmente al nacer tenemos ciertas zonas de nuestro cuerpo que son como pequeños orificios que están cerraditos y funcionan bien. Por ejemplo, el ombligo, donde estaba el cordón umbilical, o en la región inguinal, que son las partes más frecuentes de aparición de la hernia. Eso sería un orificio natural que se abrió. En cambio, en la eventración es la consecuencia de algo artificial, por ejemplo, una cirugía, una herida, un accidente, un traumatismo, que abrió por otra parte distinta a los orificios naturales. ¿Existen otras causas o solamente esas? No, la causa más frecuente de una eventración o hernia incisional es la cirugía previa, ¿sí? Antiguamente eran más grandes las eventraciones porque se hacían incisiones más grandes. Se decía a grandes cirujanos, grandes incisiones. Hoy, con la cirugía mini-invasiva, con la cirugía laparoscópica, las incisiones son más pequeñas, lo cual no significa que no haya eventraciones. Aún en pequeñas incisiones puede haber eventraciones. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? Bueno, lo que habitualmente el paciente va a sentir, lo más frecuente es la sensación de bulto, en donde había una cicatriz previa. Tengo acá la cicatriz del apéndice, tengo la cicatriz de la cirugía de vesícula, tengo la cicatriz de la cesárea, y estoy notando que últimamente, a veces cuando hago un esfuerzo, cuando toso, cuando hago algún movimiento brusco, noto como un bulto, como algo que me sobresale. Además, a veces me duele y muchas veces necesito recostarme para que me desaparezca el bulto o se me vaya el dolor. Esas son pequeñas manifestaciones de una eventración. ¿Cómo sería la primera consulta cuando llega el paciente y tiene esta duda, si es que tiene una hernia o eventración? Bueno, ahí, como en todos los casos, la autoevaluación es útil. Es decir, yo percibo algo distinto en mi cuerpo y eso me motiva a la consulta. Una vez que llegas a la consulta, lo habitual es que en el examen físico el médico puede detectar que algo está pasando en la pared abdominal. Los músculos se abrieron, sobre todo en la parte media, que es lo más frecuente, y entonces al examinarlo, al pedirle al paciente que haga fuerza, al tocar la zona, se percibe que hay una eventración. Claro, en pacientes por ahí más bien flacos o que nunca habían tenido ninguna manifestación y de pronto les aparece el bulto, bueno, el examen es más sencillo. En ciertas ocasiones, en pacientes quizás con sobrepeso, obesos, o que ya de hace tiempo que vienen con dolores y no queda claro el síntoma, por ahí el examen es un poquito más laborioso y uno se puede apoyar en ciertos métodos complementarios para llegar al diagnóstico. Bien, ¿hay algún rango etario? ¿Afecta a varones, mujeres o por igual? No, el índice de aparición de las eventraciones se da por igual en varones y en mujeres. Nada más que las mujeres, por el hecho de tener la cesárea, en muchas oportunidades, esa cirugía, sobre todo las viejas cesáreas que se hacía una incisión que iba desde el ombligo hacia el pubis, o sea, al medio, no las que se ven abajo bien chiquititas, esas tenían más predisposición a hacer eventraciones, pero se pueden dar en los dos tipos, en varones y en mujeres. ¿En qué consiste la intervención? Bueno, es importante saber que la eventración, que es un hueco que se hizo en el músculo, algo que se abrió, es como si una ventana de pronto se le rompieron los vidrios y entonces quedó abierta. Una vez que eso se produjo, una vez que se diagnosticó, y como recién te decía, a veces es fácil diagnosticarlo en el examen físico, pero si no se puede recurrir a métodos complementarios como puede ser la ecografía o la tomografía. E inclusive hay pacientes que tienen grandes eventraciones, quizás una imagen lo ilustre bastante bien, pero son personas que parecen que están con un gran embarazo y sin embargo es todo el contenido abdominal que salió a través de un hueco y está ahí.
En esos casos la tomografía es fundamental. Una vez que llegué al diagnóstico, bueno, ahí sí voy. ¿Cómo lo resuelvo? Una eventración diagnosticada no tiene otra solución más que la cirugía, porque eso es algo que se abrió y que si yo no lo reparo va a ir progresando, cada vez se va a hacer más grande, más pequeño, desaparecer nunca. Entonces ahí vamos a la cirugía, y la cirugía se puede llevar a cabo de distintas maneras. Se puede llevar a cabo en forma convencional, las viejas cirugías con grandes incisiones, se puede llevar a cabo por vía laparoscópica, hoy por hoy se puede hacer por vía laparoscópica. Incluso hay una técnica muy novedosa que es la REPA, que es la reparación endoscópica preaponeurótica, que es muy estética y que anda muy pero muy bien, pero bueno, siempre y cuando lleguemos en el momento oportuno y en el paciente que esté preparado para una buena cirugía. Bien, hablando del paciente que esté preparado para la cirugía, podemos decir cuáles son las características o cómo debe estar preparado el paciente para una operación con un excelente resultado. Bueno, muy buena la pregunta. Mira, estadísticamente está demostrado que todo paciente que alguna vez se operó de algo tiene de un 5 a un 15% de posibilidades de tener una eventración, es decir, que esa herida que le quedó de alguna cirugía en algún momento se abra. Ahora, si esa herida se llevó a cabo durante un proceso agudo de urgencia infeccioso, lo más común, las peritonitis apendiculares, la posibilidad de que se haga una eventración se va casi a un 25 a un 40% de los casos. O sea, la posibilidad de que haya una eventración es bastante importante, es bastante frecuente. Entonces ahí tenemos que pensar cómo vamos a resolver esto y qué condición tiene el paciente. Si ya tuvo la mala suerte de tener una eventración o de operarse de urgencia, bueno, ¿cómo podemos hacer para que ese paciente llegue bien? ¿Cuáles son los factores que van en contra, que no nos contribuyen a una buena cirugía? La diabetes descompensada, la obesidad, el tabaquismo, la tos crónica, el paciente desnutrido y el paciente infectado. Si yo opero a un paciente de urgencia porque se le estranguló la hernia, que después te cuento qué es eso, y si encima se le infectó todo, es un paciente de alto riesgo, y la posibilidad de que haya que operarlo en malas condiciones nos da que en el futuro muy posiblemente vuelva a ser una eventración porque no estaba bien preparado. La conclusión de esto sería: paciente con una eventración, busque los medios para estar en la mejor condición y con un cirujano idóneo para resolver su problema, porque hacerlo de urgencia, a las apuradas y sin prepararse, en un 50% de los casos se va a volver a producir. Recién mencionaba usted una de las causas, digamos, más graves por la cual se puede generar esta complicación, que se estrangule la hernia. ¿Nos puede mencionar de qué se trata esto? Bueno, yo eso lo ejemplifico con la imagen de la manguera. Si yo estoy regando en el jardín o lavando algo con una manguera y viene alguien y me cierra la puerta sobre la manguera, van a pasar tres cosas. Primero, en el extremo por donde salía el agua, va a dejar de salir el agua porque me trancaron la manguera. En el ser humano, ¿qué va a pasar? Va a dejar de ir de vientre y va a dejar de eliminar gases. Si a su vez se trancó la manguera que yo estaba regando, lo más probable es que por la presión salte en el caño al que estaba conectado. En el ser humano, ¿qué va a pasar? Va a empezar a vomitar. Y si encima la puerta sigue cerrada, la sigue apretando la manguera y el tiempo pasa, puede suceder que la manguera se rompa. Si yo dejo pasar el tiempo, el intestino, que es lo que se metió ahí, se puede romper. Entonces, que una hernia o eventración se estrangule es eso, que se obstruya el intestino y con el alto riesgo de que al final se pueda llegar a romper. Esa sería una de las complicaciones de una eventración no tratada oportunamente. Bien, doctor, para aquellos que quieran operarse, que hayan tenido un diagnóstico previo ya, por ahí tienen un poco de miedo por el postoperatorio, doctor, porque quieren saber cuándo van a retomar su vida habitual, su vida normal, si tienen que hacer alguna dieta en particular. ¿Nos pueden mencionar cómo sería? Bueno, bien. Lo primero es que yo siempre les recomiendo a los pacientes, obviamente, ir a una cirugía implica un cierto temor. Ahora, ir a una cirugía eligiendo dónde, cuándo y con quién es una ventaja. Y si encima yo voy bien preparado, es decir, tengo estabilizada la diabetes si fuera diabético,
he bajado de peso si estuviera con sobrepeso, he corregido mi problema de tos crónica porque dejé de fumar, puse todo en condiciones, las posibilidades de que la cirugía salga bien son mayores. Ahora, ¿cuándo es el mejor momento para que ese postoperatorio sea menos problemático, menos doloroso o menos incómodo? Una vez diagnosticada la eventración, repararla lo antes posible. ¿Por qué? Porque si a mí se me hace un agujerito en la pared, en la puerta, en la ventana y rápidamente llamo a alguien que lo repare, es un pequeño parche. Si yo dejo pasar el tiempo y el agujerito se transforma en un agujero gigante, bueno, obviamente todo va a ser más complejo, seguramente el paciente va a necesitar prepararse. Muchas veces hay algo que se llama pérdida de domicilio. ¿Qué es eso? Es tanto lo que sale del abdomen y que está contenido por la piel que después no lo podemos devolver para adentro. Es como si yo tuviera un embarazo fuera de mi panza y lo quiero meter de golpe. Ese embarazo, que necesito 9 meses para que el abdomen se adapte, se distienda, se ponga en condiciones, yo no puedo de un día para el otro meterlo dentro del abdomen de alguien. Lo mismo pasa con lo que se llama pérdida de domicilio. Es tan grande el contenido de intestino, epiplón, grasa que está para afuera del abdomen que si yo lo quiero devolver de golpe el paciente no lo va a soportar. Esos son pacientes que a veces necesitan hacer lo que se llama neumoperitoneo, que es colocar aire dentro del abdomen para que la pancita se prepare, o inclusive también utilizar Botox, que es una sustancia que se utiliza, la toxina botulínica, para relajar los músculos de tal modo de que yo pueda devolver al interior todo aquello que tengo afuera. ¿En qué circunstancias voy a tener eso? En el paciente que dejó pasar mucho tiempo y por lo tanto su preoperatorio y su postoperatorio va a ser más difícil. Ojo, hay técnicas desarrolladas para todos los pacientes y se puede resolver, tiene solución, pero lo ideal es un paciente que no está complicado, que tiene una eventración pequeña, que se opera a tiempo y por lo tanto su postoperatorio va a ser un paciente que se interna, entra en el esquema de cirugía mayor ambulatoria, es decir, se opera a la mañana y se va a la tarde sin tener que quedarse a dormir en el sanatorio. En la primera semana va a ser una vida normal sin esfuerzo, después de los 15 días empieza a caminar y al cabo de un mes seguramente ya está con una vida absolutamente normal. Bien, doctor, y ante la situación que estamos viviendo actualmente, que es la pandemia, ¿usted está operando, doctor? Sí, ahí hay una realidad. Hay muchos pacientes, yo tengo la suerte de trabajar en los dos ámbitos, en el público y en el privado. Con esto de la pandemia, que obviamente hay que cuidarse, no asistir porque sí a la consulta médica, ha pasado que muchos pacientes por ese temor no van a la consulta. Y sobre todo en el ámbito público uno puede ver cómo los pacientes llegan muy tardes, llegan muy complicados y sus cirugías, que tenían que ser cirugías rápidas, sencillas, se transforman en verdaderos problemas. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Sí, estamos en pandemia y esto tiene para largo, nos tenemos que seguir cuidando, tomando todas las medidas, pero cumpliendo con los protocolos. Una consulta temprana para ver en qué situación está el problema, si se puede esperar o no, sería lo ideal. Y luego de visto el paciente, si está todo en orden, si el paciente no tiene lo que se llama comorbilidades, es decir, otros problemas que pueden entorpecer, y si se cumplen los protocolos, se puede hacer una cirugía mayor ambulatoria, teniendo por supuesto todos los cuidados que el Sanatorio 9 de Julio, donde yo opero, los tiene, y el paciente se opera a la mañana y se va a la tarde sin ninguna preocupación. Bien, doctor, ante cualquier duda de alguna persona que quiera contactarse con usted, ¿puede hacerlo vía redes sociales, un teléfono, un punto de contacto? Sí, bueno, como siempre digo, lo puede hacer a través del call center del Sanatorio 9 de Julio, que es el teléfono 4504-504, sino también lo puede hacer a través de mi página de Facebook e Instagram, que están disponibles y siempre contesto, a veces me demoro, pero siempre estoy. Y como novedad contarles que no solamente estoy en la calle Córdoba 445, que es el lugar donde siempre nos encontramos, sino que ahora también estamos en Yerba Buena, en los nuevos consultorios del Sanatorio 9 de Julio, en la calle Lobo de la Vega 150. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, de nada, gracias a vos. Gracias a nuestra audiencia y seguimos con más La Salud de Ustedes.